Buenas tardes, profesor. Hola. Bueno, ya van 30, 29. Sigo admitiendo. Ok, jóvenes. ¿Recibieron la calificación del examen, jóvenes? ¿O no la recibieron? Díganme. Yo no he revisado. Creo que no, profe. Ok, vamos a ver. Vamos a Classroom. Estuvo fallando Classroom hace rato, ¿eh? Y fue a nivel nacional, creo. Pero ya parece que está funcionando bien. Examen de termodinámica. Respuestas. Aquí tengo 38 respuestas. Resumen. Atención. Aquí están sus puntuaciones, jóvenes, sobre 40 puntos. Para saber la calificación de su examen, dividan su puntuación, que está aquí en medio, entre 40 y multiplican por 10. Y esa es la calificación de su examen. Ahí está, voy bajando despacio. Ustedes vayan viendo el correo, por favor. Prácticamente creo que no hubo más que una persona que tuvo los 40 puntos. No sé si fue de este grupo. Ahí están. Entonces les repito, dividan este número entre 40 y multiplican por 10 y esa es su calificación del examen. Ahora vamos a ver las respuestas. Aquí están. Metí la opción de que las preguntas se las mandaran al azar. O sea que el orden que van a ver aquí no es el orden que tuvieron en el examen, pero son las mismas preguntas. Veamos. Según la teoría cinético-molecular, una característica de los sólidos es que las fuerzas de cohesión son muy fuertes. ¿Cuánta gente resolvió el examen? Fueron 38, nada más quiero verificar. Sí, fueron 38 los que contestaron el examen. La primera pregunta la tuvieron bien 34. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor. Solamente una persona se equivocó. El calor es la transferencia de energía. Aquí sí no sé qué pasó. El calor es la transferencia de energía. Aquí solamente 21 estuvieron bien. La energía térmica es la suma de dos energías, la cinética y potencial, no es calor. Y el movimiento de las partículas tiene que ver con la temperatura, no con el calor. Siguiente pregunta. La dirección del calor, eso lo dijimos, es del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Ahí estuvieron bien 29. Hubo varios que no estuvieron bien ahí. Un cuerpo con mayor temperatura que otro cuerpo tiene moléculas con mayor energía cinética porque se mueven más rápido que el otro cuerpo. Aquí fueron 26 los que tuvieron bien en esta pregunta y 10 se fueron con la finta de que las moléculas tienen mayor energía potencial. Eso no es cierto. Es energía cinética porque tiene que ver con el movimiento. Una cubeta con agua hirviendo tiene más energía interna que un vaso con agua hirviendo por el simple hecho de que tienen más moléculas la cubeta
que el vaso, la energía interna depende del movimiento de la energía potencial, pero si están hirviendo tanto en el vaso como en la cubeta, se están moviendo igual. La única diferencia es que hay más moléculas en la cubeta. Por eso la respuesta es tiene más moléculas. Y aquí 18 estuvieron bien y 19 estuvieron mal. El calor existe mientras pues haya una diferencia de temperaturas. Cuando ya no haya esa diferencia, pues ya no va a haber calor. Aquí 31 estuvieron bien. ¿Qué ley de la termodinámica se refiere al cero absoluto? Pues ahí sí es la tercera ley. Ahí sí había que aprenderse bien qué dice cada ley, ¿verdad? Y el cero absoluto aparece en la tercera. ¿El equilibrio térmico aparece en qué ley de la termodinámica? Pues es la ley cero. Eso lo vimos tanto en clase como en un video. 36 estuvieron bien. ¿El principio de conservación de la energía está incluido dentro de qué ley de la termodinámica? Pues la primera ley. Dijimos que era similar, pero lo decía de forma diferente. ¿La entropía está incluido dentro de qué ley de la termodinámica? Pues la segunda. 31 estuvieron bien. Los termómetros con más rango de medición son, pues, los de gas. Eso lo vimos en clase. 28 estuvieron bien. ¿Qué propiedad física se usa para construir un termómetro? Pues la dilatación. 34 estuvieron bien. Puntos de referencia para la escala Celsius de temperatura. Pues eso era el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. 33 estuvieron bien. Para construir, para construir su escala de temperatura, Celsius usó agua destilada. Eso se los dije muy bien. Agua salada usó Fahrenheit. Alcohol, pues no sé de dónde sacaron 9 que alcohol. Según la segunda ley de la termodinámica, pues la energía tiende al desorden. Ahí hablan de entropía. 25 estuvieron bien aquí. El experimento de Joule, que vimos el aparato en clase, pues encontró la equivalencia entre unidades de calor y unidades de trabajo. ¿Y cuántos estuvieron bien? 30. Según el equivalente mecánico de calor, la equivalencia correcta es, bueno, es hora de memoria, ahí sí. Una caloría es igual a 4.186 joules. 22 estuvieron bien. La dilatación de los cuerpos, ojo, aquí se equivocaron muchísimos. La dilatación es cuando aumenta o disminuye la temperatura. La dilatación no es nada más aumento, también es disminución de tamaño, de volumen. Aquí sí la gran mayoría se equivocó. El comportamiento anómalo del agua, pues eso lo vimos en el último video, contribuye a la existencia de vida, bueno, no en el último, en uno de los videos, contribuye a la existencia de vida en nuestro planeta. Y esas son las respuestas correctas para que vayan viendo ustedes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Dejo de compartir. ¿Inquietud? Ya todo el mundo sabe su calificación entonces, ¿verdad? ¿No tienen preguntas, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a ver electricidad. Ya les pasé el video de los orígenes de la electricidad, ¿verdad? Donde aparecen Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. Por favor, confírmenme. ¿Ya lo vimos? Creo que no, profe. ¿No hemos visto No, ese? profe. A ver, vámonos al Classroom. Aquí tenemos en la tarea 10
estos dos videos. No hemos visto ninguno de estos dos videos, que es la electricidad y los modelos atómicos. ¿No los hemos visto? A ver, voy a pasar el inicio del video de qué es la electricidad. Y díganme ustedes si ya vimos. La electricidad. ¿Sí lo vimos o no? No. ¿No? Bueno, corre video entonces. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que tiene que ver con la interacción entre dos partículas. Estas partículas son el protón y el electrón. Es gracias a esta atracción que existe entre ellos que ocurren muchos fenómenos. Estas partículas se encuentran en toda la materia. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Desde el año 600 a.C., los griegos ya experimentaban frotando una resina de árbol, llamada ámbar, generando electrostática. Hacia el año 1600 de nuestra era, se reiniciaron los estudios acerca del magnetismo y la electricidad estática. Ya en 1752, Benjamin Franklin probó, con su experimento del cometa, que los rayos de las tormentas eran electricidad en la naturaleza, presentando también la idea que la electricidad tenía elementos de carga positiva y negativa, y que la electricidad fluía de negativo a positivo. En Menlo Park, una aldea olvidada de Nueva Jersey, Edison construye la primera fábrica de inventos del mundo. Estaba lleno de ideas sobre una nueva luz eléctrica, pero estaba lejos de resolver el problema. En verano de 1879, buscando la forma de hacer un filamento fino de carbón, Edison decidió usar hilo de coser carbonizado. Pero el 21 de octubre de 1879, ese día Edison probó su nuevo filamento de hilo de coser carbonizado, y continuó brillando por 13 horas, era bueno pero no lo suficiente, y se lanzó en la búsqueda de algo mejor. Él y sus mocosos, como él les decía a sus asistentes, probaron hilo de pescar, fibra de coco, papel, carcas de mesa, e incluso cabello humano, y el bambú fue uno de sus primeros éxitos. Con la investigación aún en progreso, se colgaron cables desde el laboratorio, y se colocaron bombillos en los caminos, y en los edificios circundantes, y el día de Año Nuevo de 1879, con la presencia de 3000 personas, que llegaron al pequeño Menlo Park, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo, Edison pulsó un interruptor, y 100 luces se encendieron. Había nieve en el piso, y escarcha en los árboles, y esto creó un efecto de invierno maravilloso. Pero la vida de Edison se cruzaría con la de otro gran inventor. Según cuenta la leyenda, durante una tormenta eléctrica, en 1856, en Croacia, nacería el hombre que propiciaría todo un cambio en nuestras vidas. Nos referimos a Nikola Tesla. Años después, en Hungría, más exactamente en Budapest, Tesla empezó su carrera como ingeniero eléctrico en una compañía de teléfonos en Budapest. En 1881, Nikola Tesla un día caminaba por un parque con un amigo cuando repentinamente ideó un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico. Esto después se convertiría en el motor asíncrono, que es el generador estándar del mundo, y se utiliza para cualquier cosa desde licuadoras, pasando por aspiradoras, autos híbridos y hasta en plantas industriales. En 1884, a los 28 años, Nikola Tesla se mudó a los Estados Unidos, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de su jefe, que decía: «Conozco a dos hombres grandiosos, usted es uno de ellos, y este hombre es el otro». Edison contrató al joven y brillante ingeniero, y le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía, a cambio de un bono de $50.000. Luego de cumplir con lo encomendado, Tesla le solicitó su bono, a lo que Edison le respondió: «Debes estar bromeando, tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses». Señor Edison, renuncia.
Así fue como comenzó la disputa entre el joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison y estuvo mal durante un año. Fueron tiempos muy difíciles, estuvo trabajando duro y ahorrando dinero. El sistema eléctrico que era considerado ineficiente era llamado corriente directa, o DC, y Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas. Tesla sabía que debía haber un mejor sistema, y estaba destinado a inventarlo, y lo llamó corriente alterna o AC. En el sistema DC, cuando la energía es transmitida, los electrones se mueven desde el polo negativo al positivo. El problema con este proceso es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable, y la mayor parte de la energía se pierde en el cable. En el sistema DC, se necesita cables más gruesos y plantas generadoras cada kilómetro para mantener la energía estable, resultando un sistema deficiente. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos, de un sistema de energía más eficiente y barato llamado corriente alterna. El empresario millonario George Westinghouse pensó que el invento de Tesla era la solución a la transmisión por larga distancia, y le compró las patentes por $60.000 y una porción de las acciones en la corporación Westinghouse. En el sistema AC, Tesla descubrió que no es necesario que los electrones vayan hasta el final para luego regresar, sino que la corriente se alterna hacia adelante y hacia atrás en 60 ciclos por segundo. En el sistema AC, se necesita cables más delgados, y enviando hacia un transformador, prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC cientos de kilómetros más allá que la corriente DC. En 1891, se desató una guerra de corrientes entre la AC, de Nikola Tesla, y la energía DC, de Edison. Edison lanzó una campaña publicitaria, mostrando los peligros de la corriente AC. Para el público hacían grotescos experimentos, tomaban animales, y los electrocutaban con corriente alterna. Edison convenció al estado de Nueva York de usar energía AC para la primera electrocución en la silla eléctrica. En 1893, a pesar de la mala publicidad, Tesla y la corporación Westinghouse ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago. Fue un éxito monumental, que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna. Tesla se mantuvo como la mente creadora y el genio detrás de todo, y su nombre fue conocido alrededor de todo el mundo, después de iluminar la Feria Mundial de Chicago. Tesla, lleno de confianza, después de su victoria ante Edison, creyó que la corriente AC sería la corriente del futuro. Para probarlo, intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo. En 1893, luego de haber sido testigo del triunfo de Westinghouse y Tesla en la Feria Mundial de Chicago, los encargados de las cataratas del Niágara les otorgaron el contrato para generar corriente alterna a partir de la caída de agua. El mayor problema en usar las cataratas del Niágara para producir electricidad era que el principal consumidor estaba a 32 kilómetros de distancia. Usar DC era totalmente impráctico, ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros. Sin embargo, la energía AC facilitaba todo eso. En las cataratas, Tesla diseñó un complejo sistema de motores y generadores para producir energía AC. En 1896, entró en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica para la transmisión de energía AC a larga distancia, y Buffalo se convirtió en la primera ciudad iluminada por electricidad transmitida. Pero Nikola Tesla es conocido por más inventos, muchos de los cuales fueron adjudicados por otros personajes. Uno de sus famosos trabajos era la electricidad inalámbrica. La clave para entender esta asombrosa idea fue un aparato que patentó en 1891, y la llamó la bobina Tesla, de manera que si acercamos un foco sin cables conectados a la bobina Tesla, esta se encenderá. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. De esta manera, la gente solo tendría que recibirla para poder usarla.
La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos. Hoy en día, solo hay una estatua aislada, que señala su extraordinario logro, y todo lo que hizo, para darle forma a nuestro mundo. Él es el responsable de todos los adelantos del siglo XX, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Nuestro mundo está iluminado, gracias a la tecnología AC de Tesla. Él le ganó la última batalla a Edison, pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto. Falleció en 1943, en una pequeña habitación de un hotel, desamparado y desacreditado, observando que el mundo que había ayudado a crear, lo olvidaba. Muy bien. Ok, jóvenes, esa es una breve reseña de lo que es la electricidad y evidentemente pues también ahí hay una parte triste en la cual pues siempre los intereses se imponen. Recuerden que Nikola Tesla fue el que inventó la corriente alterna, que es la que usamos en la actualidad, y él tenía otros inventos. Él quería que la gente tuviera energía eléctrica gratis usando sus bobinas, pero evidentemente eso va contra el negocio, ¿verdad? Siempre pasa que hay grupos económicos, grupos de poder que se apropian de los inventos del progreso a su conveniencia. Si no les conviene para el negocio, pues simplemente compran los inventos o desaparecen al inventor de alguna forma. Hacen cosas que pues perjudican a la inmensa mayoría de la gente en beneficio de unos pocos a final de cuentas. Pero bueno, vámonos a el libro, al Tipens. Dejo de compartir. Vámonos a el libro, aquí está. ¿Sí están viendo esto? La fuerza eléctrica. Esto es del Tipens. ¿Lo están viendo? Por favor, confírmenme. Sí. Bueno, ok. Empiezo a leer. Los rayos son una de las manifestaciones más bellas de la naturaleza, con temperaturas cercanas a aquellas de la superficie del Sol y ondas de choque que provocan daños. También representan un peligro significativo para los seres humanos y las estructuras físicas. Son resultado de una concentración sustancial de carga en las nubes, la cual finalmente se descarga en el suelo junto con una ruta de ionización creada por una columna de electrones que se extiende desde las nubes hacia el cielo, hacia el suelo. Un peine o una barra de plástico adquiere una curiosa capacidad de atraer objetos. Bueno, vamos a irnos a un Jamboard, dejo de compartir. Vámonos a esta parte, vámonos a un Jamboard nuevo. Muy bien, entonces establecemos un fondo. Veamos entonces. Electricidad. Vimos que en los orígenes de la electricidad, los griegos fueron los primeros que observaron fenómenos eléctricos. Con Tales de Mileto, él fue el primero que documentó fenómenos eléctricos. Él usó materiales de su época. ¿Él qué hacía? Él tenía varitas de diferentes materiales. A ver, dejen cambiar el color. Entonces, vamos a borrar. Tenía varitas de diferentes materiales. Él, por ejemplo, tenía lo que era ebonita, que era un material que tenían ellos a la mano. Tenía ámbar. Tenía vidrio. Y tenía seda. Tenía piel de animal. Entonces, ¿qué hacía? Y se daba cuenta que si frotaba
con alguno de estos dos lienzos, ya sea seda o piel, la varita, entonces la varita era capaz de atraer cosas ligeras, como plumas de aves, ¿no? Quedaban pegadas. En la actualidad eso lo podemos hacer nosotros con un peine, ¿verdad? Me imagino que lo han hecho. Frotan el peine con la cabeza y se acercan el peine hacia papelitos muy pequeños. Pues estos se pegan, ¿verdad? Al peine. O también un globo. Si yo tengo un globo y lo froto con mi cabello y pego el globo a la pared, queda pegado el globo. Ya dependiendo de la humedad del ambiente, puede quedarse ahí mucho, mucho tiempo pegado. Estos fenómenos son fenómenos eléctricos, pero son fenómenos que tienen que ver con cargas eléctricas, pero en reposo. Ya cuando las cargas se mueven, ya veremos lo que es la corriente eléctrica. Ahorita vamos a hablar de cargas en reposo. Y la parte de la física que se encarga de estudiar cargas en reposo se conoce como electrostática. Entonces, ¿qué sucede en la antigüedad? ¿Veían esos fenómenos? Tales de Mileto los veía, experimentaba con ellos y no entendía qué pasaba. Pero él llegó a pensar, dice, si un día el hombre puede dominar estos fenómenos, va a dominar el mundo. Y tenía mucha razón, Tales de Mileto. Entonces, hay fenómenos que se pueden explicar y otros que no. Simplemente carga eléctrica. La carga es simplemente una característica. Se dieron cuenta que había dos tipos de carga y a una le pusieron positiva y a otra le pusieron negativa, que no tienen nada que ver con números. Simplemente es como decirle a este blanco y al otro rojo. Son nombres nada más. Nosotros sabemos por el modelo de Bohr, que ya hablaremos después, que los electrones tienen carga positiva, negativa, y los protones tienen carga positiva. Son solamente nombres. Si lo hubiéramos puesto al revés, si hubiéramos dicho que los electrones son positivos y los protones negativos, no pasa nada. Los fenómenos son exactamente los mismos. Son simplemente nombres, lo que le pusimos a la característica. Carga positiva, carga negativa. Entonces, con el tiempo, se dieron cuenta de lo siguiente. Vamos a poner aquí un techo y voy a colgar en hilos de seda 2 bolitas de una corteza de árbol que se llama sauco. El árbol se llama sauco. Hacemos bolitas de sauco y las pintamos con una pintura metálica. Evidentemente se hicieron muchos experimentos, pero bueno, este es uno de los que dio lugar a darse cuenta de que hay dos tipos de carga. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Hacían experimentos así más o menos. Agarraban una varita, voy a inventar, de vidrio, estoy inventando. Una varita de vidrio y lo voy a frotar con seda. Froto la varita de vidrio con seda y toco una bolita. Toco esta.
Sigo frotando la varita y toco la otra con la misma varita. ¿Qué era lo que observaban? Observaban que las esferas se separaban. Se daban cuenta que había una fuerza de repulsión entre ambas. Ahora bien, supongamos que cambian la varita. Ya la varita no es de vidrio. Borro el nombre de vidrio y voy a poner otro material. Ahora, por decir algo, que sea de baquelita, que son materiales que se pueden conseguir en la antigüedad. Baquelita. Y ahora en lugar de seda, lo voy a frotar con piel de gato, por decir algo, ¿no? Froto. Y voy a repetir la experiencia. Bueno, ya después de un rato, otra vez quedan en reposo las varitas porque la carga se pierde a final de cuentas. Entonces, voy a repetir la experiencia y toco las dos esferitas y de nuevo observo que se separan. Pero, oh, sorpresa, ¿qué observaron después? Voy a borrar aquí. Voy a hacer un tercer intento, pero ahora una bolita la toco con baquelita frotada con piel y la otra bolita la toco con vidrio frotado con seda. ¿Y qué fue lo que observaron? Vieron que no se rechazaban, al contrario. Se pegaban las bolitas de saúco. El saúco es un material que conserva la carga y además estaba pintado con metal, o sea, con mayor razón se conservaba la carga en las bolitas, pero se juntaban. Había una fuerza de atracción. Entonces se dieron cuenta de lo siguiente: que dos cuerpos con la misma característica o carga, por ejemplo, positiva, sienten una fuerza de repulsión. Dos cuerpos con carga negativa también sienten fuerza de repulsión. Pero si tengo dos bolitas, uno con carga positiva y otro con carga negativa, va a haber una fuerza de atracción. Se dieron cuenta entonces de que esa característica que bautizaron como carga daba lugar a una ley que se conoce como ley de las cargas. ¿Y qué dice la ley de las cargas? Dice, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Y esto que les puse de las bolitas de saúco fue muy usado por los cirqueros que andaban de pueblo en pueblo, ¿no? En sus carretas, ¿no? Ahí llevaban su espectáculo y uno de estos era sus números, ¿no? La gente se asombraba al ver que las bolitas se pegaban o se repelían. Entonces vamos de nuevo al libro. Dejo de compartir. Comparto de nuevo. Sigo leyendo. Un peine o una barra de plástico adquieren la curiosa capacidad de atraer objetos después de frotarlos con una prenda de lana. Aquí cambian los materiales. En algunas ocasiones se siente una sacudida molesta cuando se toca la manija de la puerta de un automóvil después de que se desliza uno en el asiento. ¿Qué pasa ahí? Principalmente pasa con materiales sintéticos. Cuando ustedes se ponen ropa de nylon, me imagino que han oído que suenan chispazos cuando se mueven. ¿Qué es lo que están haciendo? Están frotando el nylon con su cuerpo y le están arrancando electrones. Esos electrones
pasan del nylon a su cuerpo y ustedes se están cargando con muchos electrones. ¿Qué significa eso? Que tienen carga negativa. Va a llegar un momento en que tengamos tanta sobrecarga que de alguna forma tiene que irse. ¿Y qué sucede? Pues que escoge el camino más corto para saltar a otro cuerpo, y más si es metálico, que es buen conductor. Por eso cuando tocan la perilla de una puerta o un carro metálico, sienten el trancazo, el toque, ¿verdad? Ustedes están mandando carga hacia el otro cuerpo. Todos estos fenómenos son ejemplos de electrificación y ocurren con frecuencia como resultado del frotamiento de objetos entre sí. Hace ya mucho tiempo que a ese proceso de frotamiento se le conoce como cargar, y se dice que el objeto electrificado se había cargado. En este capítulo comenzaremos a estudiar la electrostática, ciencia que se ocupa de las cargas eléctricas en reposo. Y bueno, aquí viene la historia de lo que les contaba de las bolitas de Saúco. La mejor forma de empezar el estudio de la electrostática es experimentar con objetos que se electrifican por medio del frotamiento. Recuerden que frotamos las varitas con piel o con seda. Todos los materiales ilustrados en la figura 23.1, aquí está la figura, chequen, en el inciso A es una barra de bonita sobre un trozo de piel de gato. En el B es una barra de vidrio que descansa sobre un pedazo de tela. Luego está un electroscopio de esferas de médula de Saúco, que es lo que estuvimos jugando ahorita, y dos esferas de médula de Saúco suspendidas en la D, y en la E el electroscopio, que es lo que vamos a ver en la segunda hora, porque ya está a punto de acabar mi sesión de Zoom. Pero sigo leyendo. Todos los materiales ilustrados en la figura 23.1 se encuentran comúnmente en el laboratorio de física. Según el orden en que aparecen en la figura, bueno, ya dije todo, ¿no? Esferas de médula de Saúco suspendidas, electroscopio de hoja de oro. Una esfera de médula de Saúco es una esfera ligera hecha con la madera, es la corteza de ese árbol, y recubierta con pintura metálica que casi siempre se utiliza suspendida de un hilo de seda. El electroscopio es un instrumento de laboratorio sensible que se utiliza para detectar la presencia de carga eléctrica. Ya veremos cómo se usa. El electroscopio de esferas de médula de Saúco se puede utilizar para estudiar los efectos de electrificación. Y bueno, ahí nos empiezan a contar lo que les estuve yo diciendo en el Jamboard. Y ahorita lo vamos a ver con más calma, y nada más que me queda un minuto de Zoom. Dejo de compartir. Jóvenes, nos salimos y regresamos en 3, 4 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale?